al conflicto político pasa por el derecho a ejercer la autodeterminación, también pasa por el fin de la represión, así como la libertad de los presos y las presas políticas y el retorno libre de los exiliados. Buenas noches. Recta final de las negociaciones entre Partido Socialista y Esquerra para explorar la investidura de Pedro Sánchez. Y de momento, desde el Gobierno en funciones, ya han llevado a cabo una de las exigencias republicanas: hablar con Quim Torra. Una conversación que el socialismo ha logrado mascarar bajo una falsa e inesperada ronda de llamadas con los dirigentes autonómicos de España. Con el catalán ha estado hablando 15 minutos. Una charla en la que han estado presentes las tradicionales reivindicaciones separatistas, desde el derecho de autodeterminación que plantean como solución al conflicto hasta la libertad de los encarcelados, pasando por el retorno de los fugados. Tras estas conversaciones, Torra le habría trasladado la necesidad de verse físicamente sentados en la misma mesa, a lo que Pedro Sánchez le había trasladado su total disposición. Esquerra sigue atrapada en el marco de sus exigencias, por lo que las negociaciones avanzan a paso de tortuga. De esta manera no habrá gobierno en Navidad ni en Nochevieja y quizás ni en Reyes. No parece que el Gobierno vaya a cumplir con su promesa de subir las pensiones. El Partido Socialista ya no garantiza que se vayan a ligar al IPC. Era una de las principales reivindicaciones de los jubilados, que llevan manifestándose durante todo el año. Ya a mediados de diciembre, la ministra de Trabajo ni confirma ni desmiente. El compromiso, y así ha ido en el plan presupuestario que se ha enviado a Bruselas, es una subida para el año que viene del 0,9% de las pensiones. El antiguo número 2 del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, ha sido condenado a 13 años y 3 meses de cárcel por corrupción. Un año después de que concluyese la vista oral, se ha dado a conocer la sentencia por el mayor caso de corrupción juzgado en el País Vasco. El lehendakari Iñigo Urkullu ha salido ante los medios de comunicación para pedir perdón. Tolerancia cero con la corrupción. Los servicios jurídicos del Gobierno vasco están personados en la causa desde el primer momento. Nuestro objetivo es defender el interés público y el daño causado a la Hacienda General del País Vasco. Hoy hemos conocido la sentencia contra el chicle. José Enrique Abuín ha sido condenado a prisión permanente revisable, la pena más alta del Código Penal, por haber asesinado y agredido sexualmente a Diana Quer. El magistrado le impone además la prohibición de acercarse a la familia y comunicarse con la misma. Deberá indemnizarles con 170.000 euros. El Ministerio de Interior hace públicos los datos de las llegadas de inmigrantes a España. En este 2019, desde 70 países diferentes han venido a nuestro país más de 30.000 indocumentados, la mayoría por vía marítima. La cifra sigue siendo preocupante, pero el número de llegadas se ha reducido. Francia vuelve a estar paralizada por la reforma de las pensiones. Los ciudadanos han vuelto a salir hoy a las calles en la 13ª jornada de huelga por esta reforma del sistema. El principal problema es la edad de jubilación. Los franceses se retirarían más tarde y los contribuyentes tendrán que aportar mucho más dinero. Imagínense ustedes que el próximo domingo 22 su boleto es el premiado. Van ustedes a cobrarlo y de repente les dicen que es falso. Sí, pues eso puede ocurrirles, porque se están llevando a cabo multitud de actos fraudulentos con la venta de estos cupones. Si quieren saber cuáles son los pasos a seguir para asegurarnos de que eso no nos pasa a nosotros, quédense con nosotros en Noticias Intereconomía. Se lo contamos en unos minutos. Pedro Sánchez sigue los pasos de su antecesor Zapatero y anuncia que va a reactivar la conferencia anual de presidentes de comunidades autónomas. La reunión se hará cuando se celebre el debate de investidura, sin fecha todavía, y arranque la legislatura. El presidente del Gobierno en funciones ha comenzado esta mañana la ronda de llamadas telefónicas con los diferentes presidentes autonómicos, en las que, según sus palabras en Twitter, les ha comunicado que esta conferencia anual será uno de los ejes principales para el diálogo y con el objetivo de reducir la tensión territorial.
Dentro de esa ronda que ha iniciado el socialista entra Quim Torra. Enmascara de este modo la conversación con el dirigente catalán que le exigió Esquerra como paso previo al apoyo en una sesión de investidura. Sin embargo, el presidente autonómico ha explotado en Twitter afirmando que en ningún momento se le había comunicado esa conferencia de presidentes autonómicos que quiere impulsar en el Senado. Primera noticia. En la conversación que he tenido con el presidente Sánchez no me ha comunicado nada de esto que ha explicado minutos después. Quizás es porque ya no me considera un presidente autonómico. Todo en orden. 15 minutos de conversación en la que Torra le ha emplazado a Pedro Sánchez a mantener una reunión física, lo que el socialista se habría mostrado dispuesto a realizar ese encuentro lo antes posible. El Govern se ha tomado esa voluntad como algo positivo para Meritxell Budó. Para la portavoz del Ejecutivo catalán se ha mostrado como imprescindible continuar con el diálogo iniciado en Pedralbes. En esta llamada telefónica, el presidente Torra ha emplazado al presidente Sánchez a reunirse y el presidente Sánchez le ha mostrado su predisposición a hacerlo lo antes posible, siempre después de la investidura. En esta llamada, el presidente Torra le ha trasladado que la solución al conflicto político pasa por el derecho a ejercer la autodeterminación. También pasa por el fin de la represión, así como la libertad de los presos y las presas políticas y el retorno libre de los exiliados. Las llamadas han seguido el orden protocolario establecido y en el mismo orden que se siguió el pasado mes de junio del año 2018 en la ronda de encuentros en la Moncloa, por lo que antes de esa llamada con Quim Torra ha hablado con el lehendakari Iñigo Urkullu. En el transcurso de la conversación, Sánchez le había trasladado al dirigente vasco su total disposición a terminar con el calendario de transferencias pendientes que ambos gobiernos pactaron en la anterior legislatura. Yo le he expresado mi convicción de que es necesario un acuerdo de investidura que permita garantizar la gobernabilidad, trabajar con un programa y avanzar en certidumbre y estabilidad. Le he expresado que es importante, sí, la investidura en sí mismo, pero que es importante al calor de lo que pueda ser un programa y la gobernabilidad y la estabilidad. Él ha reconocido la singularidad de Euskadi, reconociendo dicha singularidad, la necesidad de abordar esa singularidad también contemplada en la propia Constitución española. Al tiempo que Pedro Sánchez se encontraba en su despacho telefoneando a los dirigentes autonómicos, Adriana Lastra se ha reunido con el resto de formaciones políticas. Otra ronda que Sánchez inició ayer con Pablo Casado y con Inés Arrimadas. Hoy la portavoz parlamentaria del grupo toma el relevo y se encuentra con otros partidos, entre ellos Junts per Cat, Esquerra y por primera vez Bildu. El fin pasa por explorar la investidura de Pedro Sánchez. La número 2 socialista ha estado acompañada del secretario general del grupo parlamentario, Rafael Simancas. Por parte de Bildu han estado la portavoz en el Congreso, Meritxe Azpura, el portavoz adjunto Óscar Matute y el portavoz en el Senado. La formación proetarra ha asegurado haberle trasladado a los socialistas la agenda vasca, una agenda en la que están plasmadas sus reivindicaciones tradicionales, el derecho de autodeterminación y el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco. La agenda de Lastra también ha incluido a los diputados de Más País Compromís, las siglas de Íñigo Errejón y de Joan Baldoví. A su salida de esas dependencias del Congreso, en donde han mantenido la reunión, se han mostrado con cierto optimismo tras haber preguntado a los socialistas cómo se están cursando las negociaciones con los republicanos. Cuando he dicho que es algo optimista es porque efectivamente se nos ha transmitido que están habiendo avances y también se nos ha transmitido que la discreción era probablemente la mejor manera de que efectivamente las negociaciones estaban avanzando. No se ha querido hablar de tiempos y a mí me parece perfecto. Creo que más vale un acuerdo, aunque sea dentro de 15 días, que un desacuerdo. Yo no he notado
pero también es mi apreciación personal, igual porque era muy pronto. Yo no he notado nervios particulares, lo que he notado es prudencia. Le tengo que decir que tampoco nosotros hemos insistido y hemos preguntado mucho en la cuestión de las fechas. Nos interesa más, digamos, atarlo bien, trenzarlo bien y que cuando se haga la investidura sea para una legislatura que dure. Y si en ese sentido, si hay que esperar una semana más y esperar una semana más va a redundar en tener un acuerdo progresista estable que no solo sea de investidura, sino que sea de investidura, de presupuestos y de legislatura, nosotros lo preferimos. Pero soy razonablemente optimista. Yo creo que estamos en el buen camino. Yo creo que quienes queremos un gobierno con sensibilidad territorial, ecológica, social y feminista, estamos en el buen camino. Creo que ese gobierno se va a producir, pero ya digo, a veces la prudencia es lo que mejor ayuda a remar a favor. De todas estas conversaciones y negociaciones hablamos con Fernando Valls, periodista de La Información. Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El presidente del Gobierno y de la Generalitat dialogan de nuevo tras meses de alejamiento. ¿Cuáles son las versiones del contenido de esa conversación? Bueno, son dos versiones en las que hay coincidencias y también hay diferencias. Coincidencias, pues ambas partes coinciden en que hay un conflicto político, eso es importante. Incluso Moncloa da un paso más y habla de crisis política, una terminología que hasta ahora no había utilizado. Alguna diferencia también hay y ahí vemos la versión de la Generalitat que sobre todo insiste en que el presidente de la Generalitat le ha pedido a Sánchez el reconocimiento del derecho a autodeterminación, ergo un referéndum, y también le insiste en la libertad de los políticos en prisión. Es algo que Moncloa de momento no reconoce. Por lo tanto, hay diferencias importantes en las que no se han puesto de acuerdo. Antes de hablar con Torra, Sánchez ha dialogado por teléfono con el Lehendakari y con Íñigo Urkullu. Son a estos dos a los que mayor importancia ha dado. Sí, son los dos principales presidentes autonómicos a los que ha llamado primero y los que se quiere centrar Moncloa la relación a partir de la próxima legislatura, de esta legislatura que ya ha arrancado y sea investidura. Recordemos que los votos del PNV son necesarios y que en el Parlamento Vasco ya se ha aprobado una vía que busca también el reconocimiento de la autodeterminación. En esto Sánchez le ha pedido a Urkullu que por ese camino no van bien y le ha pedido la vía constitucionalista, esa vía que defiende el PSOE de Euskadi. ¿Sabemos cómo ha sido la llamada entre García Paje y Pedro Sánchez? Bueno, ninguno de los dos gobiernos, ni central ni autonómico de Castilla-La Mancha, nos han dado pistas, pero ya nos indican fuentes cercanas al presidente autonómico que ha sido tensa. La relación no es buena entre ambos, después del tema de las críticas que escuchamos hace unos días, y en Moncloa tampoco hay sintonía con el presidente autonómico. Por tanto, presumimos que ha sido una reunión bastante tensa y en la que esto solo es el principio de una relación que se prevé complicada. De forma paralela a esas llamadas, Adriana Lastra ha mantenido reuniones con el resto de grupos. Uno de ellos, Bildu. ¿Cuáles son las exigencias de los proetarras al socialista? Sí, esto también es importante, la reunión, lo que le ha pedido EH Bildu a los socialistas. Le ha pedido tres cosas. En primer lugar, el acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco. Eso es importante porque hasta ahora se ha mantenido la política de dispersión. También le ha pedido la derogación de la reforma laboral y de la ley Mordaza. Eso también es importante y algo que se encarará en la próxima legislatura. Y por último, le ha pedido también el reconocimiento del derecho a autodeterminación en coincidencia con la demanda de Torra. No son las únicas presiones que recibe el socialista, también desde los sindicatos. ¿Qué pretenden que se incluya en el Estatuto de los Trabajadores? Sí, este es uno de los puntos más importantes de negociación entre PSOE y Unidas Podemos y sobre todo se está centrando en la derogación de la reforma laboral. Hay un tire afloja, veamos a ver cómo queda. También hay coincidencias y en eso los sindicatos están jugando fuerte, por ejemplo, en subir el SMI a 1.000 euros ya a partir del próximo 1 de enero y seguir subiéndolo progresivamente a partir de los siguientes años. Eso, como decimos, va a ser una parte esencial de la legislatura de Sánchez. Fernando, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros y buenas noches. Continúa la polémica en Andalucía por la intervención del Gobierno en funciones a la Junta por ese déficit socialista del año 2018. Al parecer del vicepresidente del Gobierno de Madrid, de Ignacio Aguado, el Ejecutivo de Sánchez tiene cierta fijación con los gobiernos liberales que impulsan mejoras, como por ejemplo la bajada de impuestos a los ciudadanos. Aguado califica de un despropósito el plan de ajuste financiero en la región andaluza. Bueno, lo que estamos viendo es que el gobierno de Sánchez está obsesionado con los gobiernos liberales que a día de hoy están en funcionamiento tanto en Andalucía como en Madrid, como en Castilla y León, como en Murcia, y que a la primera de cambio y de una forma absolutamente discrecional y prácticamente sin ningún tipo de justificación más allá de su obsesión política, ha decidido intervenir las cuentas de Andalucía precisamente
alegando un incumplimiento en la ejecución de un presupuesto de 2018 que había tenido que ejecutar ella misma cuando era consejera de Hacienda. Es un absoluto despropósito y es una declaración evidente de intenciones. No le gusta a Sánchez ni a sus ministros los gobiernos liberales, no les gusta bajar impuestos, no les gusta garantizar la libertad educativa ni en Andalucía ni en Madrid y, por lo tanto, se agarran a cualquier clavo posible, a cualquier atisbo de legalidad para llevar a cabo una práctica que, desde luego, no compartimos. Lo analizamos con Xavier Orcajo, periodista y director de Pulso Económico. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Una maniobra para que PP, Vox y Ciudadanos no cumplan los acuerdos prometidos en sus programas, como por ejemplo bajar los impuestos. Efectivamente, es una zancadilla, es algo insólito que alguien como María Jesús Montero, que firmó esos presupuestos que luego utilizó ese nuevo gobierno prorrogados, pues ahora los intervenga porque dicen que Andalucía no cumple lo fundamental en cuanto a su endeudamiento. Pero es que, oiga, vamos a ver, señora Montero, señora ministra de Hacienda en funciones, usted parece la Joker de la película Batman en el terreno financiero. ¿Cómo va a intervenir uno de los presupuestos que firmó y defendió públicamente? Nos acordamos todos de sus declaraciones. Andalucía es la comunidad más poblada y necesitamos, porque habrá que hacer recortes en lo fundamental. Claro, y ahora obliga al nuevo gobierno a hacer recortes en lo fundamental. Le cercena su capacidad de acceder al mercado financiero. No podrá emitir nada la Junta de Andalucía. Tienen que hacer un plan de ajuste y luego a ver si el FLA, que lo controla ella ahora desde el Ministerio de Hacienda, les da el dinerillo como para llegar a final de mes. Los presupuestos para 2020 de Andalucía son 38.000 millones, 38.800 millones. Y la deuda andaluza son 38.000 millones. Si interviene usted, Andalucía, con esa deuda, ¿por qué no interviene la Comunidad Valenciana, que tiene 48.000 millones de deuda? ¿Por qué no interviene la catalana, que tiene 79.000 millones de deuda? Es que lo que ha hecho es una barbaridad que castiga ese nuevo gobierno que mandó al banquillo a los socialistas hace ahora 1 año y 1 mes. Y no podrán hacer según qué cosas, y a lo mejor tienen que reducir el gasto en sanidad o en educación. Y desde luego lo que buscan es que no pueda llevar a cabo la prometida rebaja fiscal en Andalucía. Por ejemplo, empezó en sucesiones y donaciones y ahí, pues en los 4 años previsibles de legislatura de Moreno Bonilla, pues va a haber otros recortes. No los van a poder hacer si la cosa sigue como está. Y esto es injusto para con Andalucía porque, por cierto, quien tiene menos capacidad de devolver la deuda, en este caso, es Valencia y luego probablemente Murcia y luego probablemente Cataluña, y así llegaríamos a Andalucía, que digo yo que seguirá siendo la comunidad más poblada con la que haya que tener una atención preferente. Si mira uno los índices del paro, si mira uno, en fin, la necesidad de los gastos básicos de la comunidad andaluza. Así es que mucha política, mucha zancadilla y mucha venganza por lo que todavía no parecen haber digerido bien los socialistas, que es la pérdida de poder en Andalucía. Gracias, Xavier, y muy buenas noches. Más asuntos del día. 27 años de cárcel para 3 exdirigentes nacionalistas vascos. Tras 11 años de investigación y 1 año después de que concluyese la vista oral, se ha dado a conocer este martes la sentencia por el mayor caso de corrupción juzgado en el País Vasco. 11 personas han sido absueltas y la pena más alta ha ido a parar a Alfredo de Miguel. La Audiencia Provincial de Álava le ha condenado a 13 años y 3 meses de cárcel y al pago de 350.000 euros en multas al exdiputado de la Administración local y el que fuera número 2 de los nacionalistas en ese territorio. Se le imputan varios delitos de cohecho, asociación ilícita, blanqueo, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación. 11 personas han sido absueltas durante el juicio, 26 fueron procesadas, en su mayoría vinculadas al PNV bajo la acusación de haber aprovechado su influencia política para organizar una trama de enriquecimiento personal ilícito mediante el cobro de comisiones ilegales, adjudicaciones públicas y otras prácticas delictivas. Su impacto político es tal que su sucesor, Íñigo Urkullu, ha tenido que comparecer para pedir disculpas públicamente. Tolerancia cero con la corrupción. Los servicios jurídicos del Gobierno vasco están personados en la causa desde el primer momento. Nuestro objetivo es defender el interés público y el daño causado a la Hacienda General del País Vasco. La sentencia estima
que el fraude al Gobierno vasco asciende a 146.230 euros. Vamos a emprender todas las acciones legales que sean oportunas para restituir hasta el último céntimo de euro a las arcas públicas. La justicia abre causa penal a Laura Borràs por la adjudicación a dedo de varios contratos cuando estaba al frente de la institución de las letras catalanas. El Tribunal Supremo considera que hay indicios de que la portavoz de Junts per Catalunya cometió, Alberto Soto, hasta 4 delitos. Muy buenas noches. El Supremo lo ha decidido hoy, imputa a Laura Borràs por presuntos delitos de prevaricación y malversación. La diputada de Junts per Catalunya está siendo investigada por presuntas irregularidades, unas irregularidades en la concesión de contratos, al menos 18, cuando presidía la institución de las letras catalanas, un periodo comprendido entre 2013 y 2017. La ponen en evidencia a ella y a su colaborador Isaías Herrero, correos y también llamadas telefónicas que ahora están en poder de los juzgados. En ellas se especificaba la manera en la que deberían fraccionar esos contratos en contratos menores para poder adjudicarlos a dedo. Ascienden a 260.000 euros las facturas que adjudicó a su presunto colaborador, que ahora está en la cárcel por narcotráfico, condenado a 5 años de prisión. Gracias, Alberto. Muy buenas noches. La llegada de inmigrantes a España continúa siendo un problema. Nuestro país es su principal puerta de acceso a Europa, aunque según los últimos datos difundidos por Interior, el número de llegadas se ha reducido en este 2019. La radiografía de la inmigración establece que las entradas por mar son las más habituales. Imágenes como estas se han repetido durante todo el año en nuestras costas. Esta es la playa de El Palmar, en Cádiz. La arena llena de bañistas en pleno mes de agosto no es un impedimento para que los inmigrantes ilegales lleguen en patera a nuestro país. Según datos arrojados por el Ministerio del Interior, un total de 30.781 inmigrantes han llegado este 2019 procedentes de 70 países. Una cifra mucho menor que el año pasado, un 50,5% menos en concreto. Un dato que no enturbia la realidad de este problema al que el gobierno de Pedro Sánchez no pone medidas. La ruta del Mediterráneo occidental hacia España, la más utilizada por los inmigrantes para tratar de llegar a Europa. Imágenes como esta se han convertido en las más habituales desde 2008. La llegada de estos inmigrantes a España de este modo por mar supone un 85% del total de entradas irregulares. Este año han entrado 24.800 personas en 1.118 embarcaciones por nuestras costas. A Península y Baleares casi 21.400 personas consiguieron cruzar el mar, a Canarias muchísimas menos, 2.160, a Ceuta unas 600 y a Melilla 730. Pero no se olviden que también pueden hacerlo de forma terrestre, ya conocen las famosas vallas de Ceuta y Melilla. Pues exactamente 5.985 personas la cruzaron estas dos ciudades este mismo año, una cifra un 8% menos que en 2018. Marruecos se ha convertido así en el principal punto de partida a Europa y según las cifras publicadas, argelinos y marroquíes son las nacionalidades más comunes. Tenemos aquí con nosotros a Serafín Giraldo, portavoz policial de UFP. Serafín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, acabamos de ver esos datos de inmigración que hoy ha difundido Interior. Ahora que ya se han retirado las concertinas de Ceuta, ¿se les ha dotado a los agentes de más medios y de posibilidad de actuar? No, vamos a aclarar una cosa y siempre lo vengo diciendo, tanto en Ceuta como en Melilla no hay fronteras. Es que aquello no es una frontera, se trata de varios policías que están allí puestos sencillamente mirando pasaportes a una media de 1.500 en una hora, y doy fe de ello porque estuve allí. Una situación de semiesclavitud con personas que pasan de un lado a otro de la frontera, entre comillas, con fardos, y allí nadie pone soluciones. Y vuelvo a repetir, mucha suciedad, muchas avalanchas, peligros continuos, no hay una frontera en Ceuta y Melilla. Bueno, mañana, miércoles día 18, es el Clásico, una cita que está amenazada por el separatismo. Y Tsunami Democrático ha actualizado esa convocatoria pidiendo a que todos aquellos que vayan lleven un kit con agua, comida y una radio. Sí, eso significa que sencillamente se van a instalar allí, se van a establecer en los 4 puntos estratégicos que han elegido en torno al Camp Nou. La verdad es que están muy bien elegidos porque prácticamente quieren colapsar las entradas al estadio. Hablan también de 25.000 personas que esperan. 25.000 dividido entre 4 tienen suficiente gente, se supone, para colapsar el estadio. Lo que hay que hacer, y lo que tiene que hacer los Mossos de Escuadra en este caso, que son los encargados de la seguridad, es establecer pasillos o canalizaciones para poder pasarlos tanto los futbolistas como las personas que quieran asistir.
Los clubes, tanto el Real Madrid como el Barça, van a seguir las directrices que se les ha dado desde los cuerpos. Hasta ahora sí. Hasta ahora se ha establecido un plan de seguridad. Allí ha estado el delegado de seguridad del Barcelona, allí ha estado todas las delegaciones de seguridad y en principio nada falla hasta que no comienza el partido. Cuando empieza el partido es cuando empieza a fallar y se ven las pancartas, algunas pues de todo tinte, sobre todo pues ofensivas hacia España, y ese es realmente el problema. Hasta ese momento siempre colaboran. A partir de que comienza el partido aparecen las famosas pancartas. ¿A qué cuerpo le va a corresponder el grueso del despliegue? Sí, el despliegue más o menos costará de unos 3.000 efectivos. Tienen la competencia allí los Mossos de Escuadra con unos 1.000 efectivos de Brimo de los Arro, para que se entienda, son los antidisturbios. Y habrá otros 2.000 entre policía local, guardia urbana en este caso de Barcelona, y vigilancia privada, más o menos unos 3.000 efectivos. Quiero darte un dato, ese es reciente. Estaremos en retén, en previsión de que pueda pasar algo, y para lo que dispongan, unos 700 antidisturbios de la Policía Nacional estarán en Barcelona para lo que se disponga, pero en principio no participarán de forma directa en el dispositivo. Es decir, preparados para dar apoyo si así se solicita. Efectivamente, aunque el delegado de Gobierno ha dicho que en principio nadie cuenta con nosotros para el dispositivo del partido. Son suficientes ellos y así además es cierto. Ellos pueden perfectamente garantizar la seguridad de ese partido. Hablo de los Mossos de Escuadra. ¿Es inquietante lo que pueda suceder dentro del estadio? Sí, desde luego que sí. Mira, en el estadio pueden pasar dos cosas. En primer lugar, la invasión de campo. La invasión de campo es muy difícil porque seguridad privada, la verdad, lo hace muy bien. Establece siempre una línea de seguridad entre el campo y el público y esa línea prácticamente es infranqueable y además están muy bien apoyados. Los Mossos de Escuadra están fuera y en un momento dado pueden entrar. En segundo lugar, ¿qué puede pasar en el campo? Las famosas pancartas ofensivas pues hacia la nación española, hacia los españoles, y pancartas que en algún momento pueden dar lugar a un delito de odio, desde mi punto de vista. Eso es lo que previsiblemente pueda suceder, y además me aventuro a decirlo porque históricamente así ha sucedido. ¿Quién tiene la culpa de esto? Sin duda alguna, el estadio. Sin duda alguna los responsables del Fútbol Club Barcelona, que permiten de alguna manera la entrada y la instalación de esas pancartas. Bueno, además, para garantizar esta seguridad en el interior, desde las gradas, va a haber agentes de los Mossos de Escuadra vestidos de paisano, ¿no? Sí, eso es normal, además, y nadie se puede sorprender por ello, porque hay unidades siempre de paisano que lo único que hacen es un servicio de vigilancia dentro del estadio. Pero ojo, es que dentro del estadio es raro que se produzca algo, porque también hay unas cámaras de seguridad dentro de un centro de seguridad que tiene el propio estadio, que son capaces de a 200 metros prácticamente pues sacar una foto de un pequeño móvil, es decir, tienen una precisión absoluta. Por eso digo que es difícil que dentro del estadio pueda producirse nada. Pues Serafín Giraldo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Un placer. La recta final del año y la falta de un gobierno estable está provocando que el PSOE deje a un lado su compromiso que ha ido estableciendo a lo largo de los últimos meses, como la actualización de las pensiones con el IPC antes de que termine este 2019. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, no ha garantizado esa subida de la cuantía de las pensiones. Tendremos que esperar al Consejo de Ministros de este viernes para saber si toman alguna decisión en esta materia. Es un compromiso del actual Gobierno en funciones, del presidente Pedro Sánchez, que va a volver a ser en estos momentos. Está intentando conseguir apoyos para una investidura. Espero que cuanto antes sea el próximo presidente del Gobierno, y es compromiso también del Partido Socialista Obrero Español que las pensiones se van a subir según el IPC real. Por cierto, es en el único tema que hubo un preacuerdo claro en la mesa y portavoces del Pacto de Toledo en septiembre del pasado año. Por ello, este año se han subido las pensiones incluso por encima del IPC, el 1,6 todas y el 3% las mínimas y el 1,6% el resto. El compromiso, y así ha ido en el plan presupuestario que se ha enviado a Bruselas, es una subida para el año que viene del 0,9% de las pensiones. Este 2019 tampoco ha sido un buen año para el sector del automóvil. La guerra al diésel ha provocado que el número de matriculaciones haya caído un picado en los últimos 12 meses. La previsión de la patronal de concesionarios de vehículos Faconauto no mantiene esperanzas de que vaya a ir mejor en el futuro. Bueno, el año 2019 ha sido un año complicado, con una caída de mercado del 5%, que si bien es cierto que dada la complejidad del año, las dificultades que ha habido en cuanto al diésel y los problemas en cuanto a la elección de un vehículo por parte de los clientes, lo damos por bueno.
Desde Faconauto vemos una caída de matriculaciones del 3% el año que viene. Si bien es cierto que el año no ha comenzado y que juntos, Gobierno y las distintas patronales, si ofrecemos certidumbre al cliente sobre qué comprar, podremos revertir esta previsión y seguro que podrá ser un año bueno siempre y cuando se pongan las medidas necesarias para poder hacer del automóvil algo importante como ha sido en estos últimos años. CIMIC se hace con un contrato de 423 millones de dólares por Metronet. Así, una de las empresas del grupo australiano de ACS consigue un nuevo contrato ferroviario. La alianza, financiada por los gobiernos de Australia Occidental y Australia, va a generar ingresos de 423 millones de dólares para esa filial australiana de ACS. Dos proyectos para los servicios ferroviarios. Uno de ellos tiene previsto su apertura para mediados del año 2022 y el otro debe entrar en servicio a mediados del 23. El director ejecutivo del grupo CIMIC ha asegurado que CPB Contractors cuenta con un equipo fuerte y experimentado en Australia Occidental que va a garantizar la entrega segura y eficiente del programa. Por su parte, el director general de CPB Contractors se ha mostrado esperanzado con esta nueva alianza. Prisión permanente revisable para José Enrique Abuin, alias El Chicle, por el crimen de Diana Kerr. El tribunal aprecia un delito de asesinato con alevosía, cometido para ocultar otro delito contra la libertad sexual y tiene en cuenta la atenuante de confesión. La sentencia llega 17 días después de conocer el veredicto del jurado popular. El jurado popular lo declaró culpable y el juez ha impuesto la pena. Condena de prisión permanente revisable a El Chicle por el asesinato y la agresión sexual a Diana Kerr. Además, el magistrado le impone una prohibición de acercarse a menos de 1 kilómetro a los padres y a la hermana de la joven. También a comunicarse con ellos hasta 10 años desde que termine la pena. Tendrá que abonar una indemnización de 130.000 euros a cada uno de los progenitores, 40.000 a Valeria Kerr y además costear los gastos del proceso judicial. El padre se ha mostrado satisfecho con la condena y ha asegurado que la prisión permanente revisable salvará vidas. El jurado consideraba probado que cuando mató a la joven, ella no tenía capacidad para defenderse, nadie podía prestarle ayuda y el acusado tenía más fuerza física que Diana. El 22 de agosto de 2016, sobre las 2:40 de la madrugada, El Chicle abordaba a Diana Kerr en Apobrado Caramiñal, en una calle poco transitada e iluminada, y la introdujo en el maletero de su coche, inmovilizándola con bridas. Condujo hacia el puente de Taragoña y allí arrojó al mar el teléfono de Diana. Después la llevó hasta la nave de Rianxo, donde arrojó el cuerpo sin vida a un pozo. Si se revisase la condena y saliese de la cárcel, aún tendría por cumplir 10 años de libertad vigilada por el asesinato de Diana Kerr. Se convierte así en el 13º condenado a prisión permanente revisable en España. Los restos de sangre de sábana hallada en el vertedero no corresponden a Marta Calvo. Los especialistas han determinado que la sangre es de origen animal y no de la joven, por lo que la búsqueda del cadáver continúa tras más de 40 días de su desaparición. La Guardia Civil ha procedido este martes a un nuevo registro de la casa de Jorge Ignacio Palma, la vivienda de la localidad valenciana de Manuel, en la que el detenido por la muerte de Marta Calvo supuestamente la descuartizó y, según el diario Las Provincias, se ha encontrado sangre en el baño. El detenido sostiene que la muerte de la joven fue un accidente. Bueno, pues se está analizando minuciosamente todo lo que es la parte del cuarto de baño por parte de la unidad de inspecciones oculares, un trabajo minucioso, como digo, profesional, y bueno, pues por parte de la familia materna reiterar el agradecimiento a la tarea que está haciendo tan minuciosa la Guardia Civil. Un pescador encuentra el cuerpo sin vida de Celia Cavia, la menor desaparecida en Santander. El barco El Romu ha encontrado el cadáver sobre las 6 de la madrugada, cuando navegaba a más de 1 kilómetro de la costa frente al monte Buciero. Entonces ha alertado a los servicios de emergencia y a la Guardia Civil. Posteriormente, el cadáver ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense, que ha confirmado que se trata del de la joven de 14 años. El delegado de Gobierno en Cantabria, Eduardo Echevarría, ha trasladado un mensaje de pésame a la familia de la menor fallecida.
Quedan 4 días para el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad. Son muchas las denuncias que cada año se presentan por estafas y engaños relacionados con la venta de estos boletos. La Policía Nacional ha dado unas claves para evitar ser defraudados. Patricia Tenorio, ¿cuáles son? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Qué importante es que no nos timen, que no nos estafen en el sorteo de la Navidad en el próximo domingo, ¿verdad? ¿Cuántas ilusiones hay? En primer lugar, ¿qué hay que hacer para que eso no nos pase? Comprar siempre nuestros boletos en sitios autorizados en las administraciones oficiales, o si lo hacemos por internet, que sea siempre en sitios también oficiales, y guardar esos correos electrónicos para tenerlos como justificante de esa compra. Y una vez que tenemos con nosotros nuestro boleto, nuestro cupón, debemos darle la vuelta y comprobar que tenemos ese sello de la administración donde lo hemos comprado. Y también, si no queremos tener ningún disgusto, ¿qué debemos hacer? Guardar y apuntarnos ese número de serie que se encuentra en el lateral derecho por si lo perdemos o nos lo roban. Imagínense ustedes que nos toca, que seguro que un cachito, un pedacito nos va a tocar. Tenemos que mantener siempre nuestro cupón en perfecto estado por si tenemos que entregarlo a la administración. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues no podemos tenerlo arrugado, roto, partido. Debemos hacer una fotocopia, una foto para tenerlo siempre y tener nuestros 2 cupones para tener que entregarlos a la administración. Pero ojo, porque puede ser que nosotros no hayamos sido objeto de ningún fraude, pero si somos conscientes, si hemos visto que algo sí ocurre, hay que denunciarlo siempre, Alba, a la policía. Sin duda, Patricia, gracias y muy buenas noches. Cada vez son más jóvenes y más los pequeños que comienzan a tener móvil. Además de la adicción que esto les puede generar, el hecho de nacer con una pantalla les afecta en su día a día, desde problemas de atención hasta dificultades para poder dormir. Algo tan común como lo que está haciendo Carlos, ver dibujitos en el móvil de sus padres, en unos años le va a afectar a la vista. Al día pasa con sus personajes favoritos al menos hora y media. También a María, que pasa las tardes jugando con su tablet. 8 de cada 10 familias saben que las pantallas van a afectar a la visión de sus hijos, pero aún así le permiten su uso. Se ha convertido en el divertimento de la mayoría, porque 1 de cada 3 menores usa el móvil o la tablet a diario, y es más, pasan de media 2 horas pegados a las pequeñas pantallas, el doble de lo recomendado, y su uso se eleva aún más en adolescentes y adultos. Algunos, incluso con adicción al móvil, son incapaces de despegarse de él. Esta dependencia desde pequeños a las pantallas causa problemas en el desarrollo de capacidades comunicativas, sociales y afectivas. Los pequeños reducen su interacción con el resto de la familia mientras están con el teléfono. Pero no solo es el caso de los pequeños, adultos como Carmen tienen la costumbre de meterse en la cama con el teléfono en la mano. Último vistazo a las redes sociales que le modifican los ciclos cardíacos del sueño. Hay evidencias científicas de que acciones inconscientes como estas derivan en una reducción de horas del sueño. El dato alarmante es que los dispositivos electrónicos como móviles y tablets siguen siendo el producto estrella de estas navidades. Encabezan las listas de regalos que todos desean, pero que pasan factura a la vista con su uso. Primera orden de alejamiento a aparcamientos de coches. Es la sentencia que ha dictado un juez a un ladrón reincidente de 19 años. Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona le detuvieron el pasado miércoles 11 de diciembre y el viernes pasó a disposición judicial, donde el juez decretó su libertad con cargos y medidas cautelares. El joven estaba especializado en robos en el interior de los vehículos y actuaba de forma activa. Durante el mes de octubre de este año se incrementaron esta tipología de robos en esta zona de la ciudad, por lo que los agentes iniciaron una investigación para esclarecer los hechos. Este joven de 19 años se acercaba discretamente a los vehículos aparcados, rompía el cristal y robaba los objetos, desde navegadores GPS hasta tarjetas de crédito, objetos de valor que los propietarios dejaban en el interior. Cae una organización que obligaba a mujeres y a transexuales a prostituirse. Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Europol, han desarticulado a este grupo criminal. Los miembros de la organización captaban a esas personas en Colombia. Todas ellas pasaban por una mala condición económica. Les pagaban el viaje a España y luego les obligaban a ejercer la prostitución en pisos de citas de Valencia y en diferentes ciudades europeas. La operación ha culminado con la entrada y registro en esas casas de la ciudad y con la detención de la líder de la organización cuando estaba a punto de embarcar en un vuelo directo a Roma con una de las víctimas.
Pena de muerte para el expresidente de Pakistán, Musharraf. El Tribunal Especial constituido para juzgar la actuación del exdirigente en 2007, cuando decretó el estado de emergencia del país, considera que el antiguo mandatario incurrió en un delito de alta traición. De este modo, entienden que esa declaración de estado de emergencia fue una medida anticonstitucional. El tribunal, que decidió por 2 votos a 1 la condena, va a emitir el veredicto detallado en 48 horas. El exjefe del ejército, expresidente de Pakistán, fue imputado en el caso en marzo de 2014, después de que compareciese ante la Corte y rechazase todos los cargos que ostentaba en ese momento. 13ª jornada de huelga en Francia contra la reforma de las pensiones. Los manifestantes tratan de forzar al presidente Emmanuel Macron para que abandone esa reforma del sistema antes de las vacaciones de Navidad. No están en contra de la reforma, pero sí de las medidas concretas que se conocieron el pasado miércoles. De salir adelante, los franceses se retirarían mucho más tarde, mucho más mayores, y los contribuyentes tendrían que aportar mucho más dinero del que aportan hoy en día. El principal nudo es la llamada edad de equilibrio, fijada en los 64 años. Es la edad en la cual los franceses podrían cobrar toda la pensión, aunque la edad legal seguiría estando fijada en los 62 años. En la de hoy se esperaba que 1 millón de personas secundase esta jornada de protestas. Se ha producido un alto seguimiento, sobre todo en el sector de transporte público, especial el ferroviario, muy afectado por esta propuesta de la reforma de las pensiones. Al margen del transporte, la huelga también afecta a la educación, con clases y escuelas cerradas, o por ejemplo el turismo, con la Torre Eiffel. Igualmente que está clausurada, como decimos, para los turistas. Los sindicatos han llegado a asegurar que si hace falta van a prolongar esa prueba de fuerza durante todas las fechas navideñas. Turquía amenaza con cerrar 2 bases estratégicas estadounidenses. Se trata de la respuesta a las medidas que ha tomado el Senado de Washington, como reconocer el genocidio armenio y la amenaza de sanciones. Fue la noche del pasado domingo cuando el presidente turco Erdogan confirmó en una cadena de televisión que estaba estudiando cerrar 2 principales bases militares que su aliado en la OTAN tiene en el país. Una de ellas se sitúa en la provincia de Adana y se trata de un importante centro de operaciones en el que se almacena armamento nuclear y desde el que se conducen las operaciones en Irak y Siria. El otro de ellos alberga un radar clave en el sistema de la OTAN de alerta temprana ante la amenaza de misiles balísticos. La próxima vez que Greta Thunberg cruce el Atlántico podría hacerlo en un avión eléctrico. El primer avión comercial totalmente eléctrico ha realizado exitosamente su primer vuelo de prueba tras despegar de la ciudad canadiense de Vancouver y realizar un recorrido aéreo de 15 minutos. Se trata del modelo de hidroavión DC-2, que tiene más de 50 años de antigüedad, pero con un motor renovado y con capacidad de 6 pasajeros. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, emite hasta 26 veces más CO2 que el tren. Llega la borrasca Elsa, se trata de la 5ª de la temporada, que llega después de Daniel. Ambas van a mantenerse sobre la península en los próximos días. Hasta el miércoles Daniel va a dejar un poco de todo, desde lluvia, nieve y oleaje. Mientras tanto, Elsa va a traer precipitaciones más generalizadas, ya que va a ser muy extensa y va a afectar a buena parte del territorio del Atlántico Norte. Este martes por la noche van a cesar las lluvias y por lo tanto van a aparecer las heladas. Las nevadas más significativas se esperan en Galicia y en el oeste de Asturias, donde la cota de nieve se va a situar entre los 600 y 700 metros, sobre todo durante la madrugada. En Lugo y en Orense se esperan las mayores nevadas. Casi 40 provincias de 13 comunidades autónomas del oeste e interior peninsular permanecen en alerta por lluvia, viento, nieve y fenómenos costeros. En Madrid, debido al fuerte viento previsto en la capital, se ha decidido cerrar el acceso al Parque del Retiro. Ya durante el fin de semana se mantienen las ráfagas de viento, pero poco a poco van a remitir esas precipitaciones y parece que hasta el día de Nochebuena no se esperan lluvias.
Y en esos tiempos que también compramos disfraces de cara a las fechas navideñas, hay que tener mucho cuidado con las estafas. Tenían más de 3.000 caretas, disfraces y complementos de personajes de películas como Star Wars o del universo del cómic Marvel. Artículos falsificados que pretendían vender y que se encontraban almacenados en 4 establecimientos diferentes del polígono Cobo de Calleja, en la localidad de Fuenlabrada. La Policía Nacional ha llevado a cabo un operativo a raíz de la denuncia presentada por parte de una conocida compañía que comunicaba la venta ilegal de artículos que vulneraban los derechos de propiedad industrial de la marca. Los agentes han detenido a 3 personas de nacionalidad china como presuntos autores de un delito contra la propiedad intelectual. Uno de los arrestados ya había sido detenido en anteriores ocasiones por idénticos hechos. El Pozo Alimentación ha promovido la colocación de la calle de Mis Abuelos en la localidad onubense de Jabugo para homenajear la imprescindible labor de nuestros mayores en la sociedad española. Se ha tratado de un emotivo acto en el que han participado gran parte de los habitantes de la población para ensalzar esa figura de los abuelos y su papel determinante en el desarrollo y evolución de la sociedad junto al alcalde de Jabugo, también el presidente del Pozo Alimentación, Tomás Fuertes, y su consejero delegado, José Fuertes. En concreto, la compañía ha desarrollado una emotiva campaña online en la que se han elegido los municipios en los que querían que se colocase una calle en honor a los abuelos. Jabugo es un municipio andaluz de la provincia de Huelva, en Sierra Nevada, en la que se fusionan la tradición, naturaleza e historias. Calles empedradas, casas tradicionales encaladas y mucha tranquilidad. Así es Jabugo, la única población en España cuyo punto principal de encuentro, su plaza mayor, recibe el nombre de Plaza del Jamón. Un homenaje en toda regla. El Pozo Alimentación, además de satisfacer las necesidades con sus alimentos, tiene un papel activo en la sociedad al crear, en este caso, debate sobre cuestiones que nos afectan a todos y promoviendo iniciativas como la calle de Mis Abuelos para conseguir una sociedad mejor. Bueno, al participar nosotros en este municipio hemos visto también la palabra Jabugo de un reconocimiento que merecen nuestros anteriores, ¿no? En este caso los abuelos que todavía están en vida, que han podido mantener que Jabugo esté en una posición todavía en lo que es la especialidad suya, que es el jamón, y yo creo que nosotros vemos que es un reconocimiento merecido. El Vaticano está hoy de celebración porque el Papa Francisco cumple 83 años, aunque como en años anteriores no se prevé que se vaya a producir algún tipo de festejo y la jornada va a transcurrir de forma totalmente normal, de forma rutinaria, atendiendo a su agenda habitual. Pasará el día preparando audiencias privadas, escribiendo las homilías y los mensajes de las celebraciones litúrgicas de Navidad. 4 días antes de su cumpleaños, el pasado 13 de diciembre, el Papa Francisco celebró otra fecha muy especial, el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal. El Belén de Valladolid cumple 20 años. La sala de exposiciones del Palacio de Pimentel, la sede de la Diputación de Valladolid, ha inaugurado este martes su Belén bíblico monumental. Se exhiben piezas que formaron parte de los belenes ambientados en el Antiguo Egipto, en el Mar de Galilea, Segovia o también en la Alhambra de Granada. El Belén monumental de este año 2019, se ambienta en el pueblo de Belén y está formado por más de 200 figuras. La muestra se completa con la proyección continua de los vídeos de 11 de los belenes que han pasado ya por esa misma Diputación en los últimos 15 años, desde el año 2003 al año 2018. Por otro lado, la Diputación de Valladolid va a promocionar los 12 belenes vivientes de la provincia, 9 de los cuales van a contar con rutas en autobús para poder conocerlos. Nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero les dejamos como siempre con Tiempos Modernos y después El Gato al Agua. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.